El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas se mezclaba con el tic-tac del reloj del tablero. Eran casi las 9 de la noche, y la carretera nacional estaba desierta, envuelta en una neblina que hacía brillar los faros como cuchillos cortando la oscuridad. El Mercedes negro se detuvo bruscamente al borde del camino. Del interior salió un hombre con un traje impecable, aunque ahora empapado. Su rostro, iluminado por la luz intermitente del coche, mostraba irritación. «No puede ser», murmuró con los dientes apretados mientras levantaba el capó. «Precisamente hoy tenía que pasar esto». Su nombre era Alejandro de la Vega, un magnate conocido en todo Madrid por sus inversiones, su carácter implacable y su fama de no necesitar a nadie. Era el tipo de hombre que, con una sola llamada, podía mover millones, pero en aquel momento, bajo la lluvia, su poder no servía de nada. El motor echó un último resoplido antes de morir por completo. Alejandro golpeó el capó con frustración. Miró alrededor. Nada. Ni un coche, ni un alma, solo el sonido distante del trueno. De repente, una luz tenue se acercó desde el otro lado de la carretera. Era una furgoneta vieja, con pintura descascarada y el logo casi borrado de un pequeño taller mecánico. Se detuvo junto a él y una voz femenina salió desde la ventanilla. «¿Problemas con el coche?», preguntó con tono tranquilo pero firme. Alejandro giró la cabeza. En la penumbra vio a una mujer joven con el cabello recogido bajo una gorra, vestida con un mono azul manchado de grasa. Tenía los ojos oscuros, profundos y una expresión serena que contrastaba con la furia que él sentía. «No necesito ayuda», contestó él, con ese tono que usaba para cerrar contratos y aplastar oponentes. «Ya he llamado a mi seguro». Ella miró su móvil apagado colgando de su mano. «¿Ah, sí?», dijo sonriendo. «Pues parece que no hay cobertura por aquí». Alejandro frunció el ceño, miró su teléfono y comprobó que tenía razón. Sin señal. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. La mujer bajó de la furgoneta. Su figura se recortó contra los faros y por un instante el agua que caía parecía resbalar sobre ella sin tocarla. Había algo extraño en su calma. «Déjeme echar un vistazo», dijo, abriendo el capó sin pedir permiso. «Le he dicho que no», pero se detuvo al verla mover las manos con seguridad, revisando cables, tocando el filtro, escuchando con atención el sonido muerto del motor. Ella trabajaba con movimientos precisos, casi elegantes, como si bailara entre herramientas y acero. «¿Sabe lo que hace?», preguntó él, intentando recuperar autoridad. «Lo suficiente para no morir de hambre», dijo ella sin mirarlo, y una chispa de orgullo encendió su voz. Pasaron unos minutos en silencio, interrumpidos solo por el golpeteo de la lluvia. Alejandro observó sus manos pequeñas pero firmes. Había algo en esa mujer que no encajaba con el entorno. Su postura, la forma en que fruncía el ceño mientras trabajaba y un destello flateado que se asomó por debajo del cuello del mono. Un collar, sencillo, pero con un colgante en forma de media luna, y en el centro, una diminuta piedra azul que brilló justo cuando un relámpago cruzó el cielo. Por alguna razón esa visión le produjo un estremecimiento. «Listo», dijo, cerrando el capó con un golpe seco. «No está perfecto, pero podrá llegar a la ciudad». «Solo no acelere demasiado». Alejandro intentó encender el coche. El motor rugió, vivo otra vez. No pudo evitar sonreír, aunque disimuló enseguida. «¿Cuánto te debo?», preguntó, sacando un billete de 100 euros. Ella lo miró y su expresión cambió de serenidad a orgullo herido. «No hago favores por dinero, solo por humanidad», dijo con frialdad. «Y además, su coche me salpicó barro cuando pasé hace media hora. Considerémoslo compensado». Alejandro bajó lentamente el billete. No recordaba haber sido rechazado así en mucho tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, casi sin pensarlo. «Lucía», respondió ella. «Lucía Herrera». Se dio media vuelta y subió a su furgoneta. Pero antes de encender el motor, miró por la ventanilla. «No todos los problemas se arreglan con dinero, señor de la Vega», dijo con una sonrisa que no era burla, sino advertencia. El magnate se quedó mirando mientras la furgoneta se alejaba.
dejando tras de sí una estela de luces rojas que se perdieron entre la niebla. Durante unos segundos, solo se escuchaba el zumbido del motor de su Mercedes, pero su mente estaba lejos de allí. Lucía Herrera. Ese nombre le sonaba, pero no sabía de dónde. Horas más tarde, en su ático del centro de Madrid, Alejandro no podía dormir. El sonido de la lluvia seguía resolando en su cabeza. No era solo por la humillación de haber necesitado ayuda de una desconocida, sino por ese colar. Se levantó, caminó hasta su despacho y encendió la luz tenue del escritorio. En el drajón guardaba una vieja fotografía, una niña pequeña, de unos 6 años, con un colgante idéntico al que había visto esa noche. Su respiración se cortó. No podía ser. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento de paredes descascaradas, Lucía quitaba su mono azul y lo colgaba detrás de la puerta. Su hija Sofía dormía en un pequeño sofá, abrazando un peluche. Lucía se acercó y le acarició el cabello con ternura. «Mañana mamá va a conseguir otro trabajo, mi amor, prometido». Se sentó junto a la ventana mirando la lluvia. En su cuello, la media luna brillaba débilmente con cada relámpago. A veces pensaba en su madre, en aquel día en que desapareció sin explicación, dejándole solo el colgante y una advertencia. «Nunca lo vendas. Algún día te protegerá». Lucía sonrió con tristeza. Si su madre aún vivía, debía estar en algún lugar muy lejos, quizás en otro mundo. No sabía que esa misma noche, el hombre al que había ayudado buscaba desesperadamente la verdad detrás del mismo símbolo. La mañana siguiente, Alejandro llegó a su empresa, De la Vega Motors, aún con la imagen del colar grabada en la mente. Su asistente personal, Laura, notó su distracción. «¿Todo bien, señor?», preguntó. «Encuéntrame todo lo que puedas sobre una mujer llamada Lucía Herrera», ordenó, sin apartar la vista del horizonte. «Vive cerca de la carretera de Segovia. Conduce una furgoneta vieja. Trabaja como mecánica». Laura frunció el ceño. «¿Y por qué?». «Solo hazlo», interrumpió él. En el reflejo del ventanal, su mirada se endureció. No sabía qué buscaba exactamente. Una explicación, una coincidencia o tal vez una conexión que nunca debió existir. Pero algo dentro de él, una voz que no oía hacía años, le decía que esa mujer no era una desconocida cualquiera. Esa tarde, mientras Lucía intentaba convencer al dueño del taller de que le diera más horas, un coche negro se detuvo frente a la puerta. Los mecánicos dejaron de trabajar y se giraron. Nadie solía llegar en un coche de lujo a aquel lugar lleno de grasa y olor a aceite. Lucía levantó la vista y lo vio. Alejandro de la Vega. Vestía el mismo traje impecable, aunque esta vez no llovía. Su presencia llenó el pequeño taller como si el aire se volviera más denso. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar. Lucía lo observó, limpiándose las manos con un trapo. «Si ha vuelto por lo del dinero, ya le dije que no». No se trata de eso», interrumpió él, acercándose un paso. «Se trata de ese colar». El silencio cayó de golpe. Lucía llevó instintivamente la mano al pecho, cubriendo el colgante bajo la tela. «¿Qué sabe usted de este colar?», preguntó en voz baja. Alejandro la miró fijamente. «Quizás más de lo que imaginas». Y en ese instante, los dos comprendieron que aquella noche bajo la lluvia no había sido una casualidad. Era el principio de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Lucía sintió que el corazón se le detenía. El hombre frente a ella, tan imponente, tan seguro, acababa de pronunciar palabras que removieron las profundidades de su memoria. El collar, ese pequeño amuleto que su madre le dejó antes de desaparecer, ¿cómo podía él saber algo de eso?
El aire dentro del taller se volvió espeso. Los demás mecánicos se miraron entre sí, percibiendo la tensión. Lucía tragó saliva y dio un paso atrás. «No sé de qué me está hablando», respondió con firmeza, intentando mantener la compostura. «Es solo un recuerdo familiar». Alejandro la observó en silencio unos segundos. Luego sacó del bolsillo interior de su chaqueta una fotografía antigua, doblada en los bordes. La desplegó con cuidado y la colocó sobre el mostrador, justo frente a ella. Lucía bajó la mirada y su respiración se quebró. En la imagen, una mujer joven, con los mismos ojos que ella, sostenía en brazos a una niña. En el cuello de la niña brillaba el mismo colgante de media luna. «¿Dónde consiguió eso?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «Era de mi hermana», respondió con tono grave. «Desapareció hace 22 años. Su nombre era Elena de la Vega». El silencio fue absoluto. Solo el zumbido del fluorescente llenaba el aire. Lucía sintió un nudo en el estómago. Aquella foto, aquella mujer. «Mi madre», susurró sin darse cuenta. Alejandro levantó la vista sorprendido. «¿Qué dijiste?». Lucía apretó los labios intentando recomponer su voz. «Mi madre también se llamaba Elena, pero ella murió cuando yo era niña. Al menos eso me dijeron». Los ojos de Alejandro se abrieron con una mezcla de incredulidad y miedo. Por primera vez, el hombre que controlaba imperios no supo qué decir. Esa noche, la ciudad de Madrid brillaba bajo un cielo sin luna. Lucía caminaba por las calles mojadas con el corazón desbocado. Cada paso resonaba en el pavimento como un eco del pasado. No entendía nada. Toda su vida había creído que su madre era una mujer humilde, sin familia, que murió en un accidente. Y ahora, ¿un multimillonario afirmaba que era su hermana? Llegó a casa, abrió la puerta con suavidad y vio a Sofía durmiendo abrazado a su peluche. La besó en la frente y se dejó caer en el sofá mirando el techo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón. Cerró los ojos, intentando recordar la voz de su madre. Un recuerdo borroso regresó. Una tarde lluviosa, su madre cerrando una maleta apresuradamente, el sonido de un coche fuera y luego nada. Lucía abrió los ojos de golpe. Había algo que su madre no le contó, y ese algo, de alguna forma, estaba conectado con Alejandro de la Vega. Mientras tanto, en su ático, Alejandro sostenía la misma fotografía bajo la luz amarillenta del escritorio. A su lado, había abierto una carpeta con documentos viejos, informes de la policía, recortes de periódicos y una carta nunca enviada. «Elena, vuelve. Todo puede arreglarse». Esa frase, escrita con su propia letra, le pesaba como una piedra en el pecho. Durante años había intentado olvidar aquella historia. Su hermana Elena se había enamorado del hombre equivocado, un mecánico llamado Julián Herrera, al que su familia nunca aceptó. Cuando ella quedó embarazada, el escándalo estalló. Su padre, el fundador del Imperio de la Vega, la expulsó de la casa. Nadie volvió a saber de ella hasta aquella noche, hasta ver el mismo collar colgando del cuello de una joven con su misma mirada. Al día siguiente, Lucía volvió al taller con la mente en caos. No había dormido, no podía. Cada ruido de motor, cada chispa de metal, le recordaba el tono grave de Alejandro diciendo: «Era de mi hermana». A media mañana, una camioneta se detuvo frente al taller. Era Laura, la asistente de Alejandro. Lucía la reconoció enseguida. La mujer bajó, elegante, con una carpeta en mano. «El señor de la Vega le pide que lo acompañe», dijo con voz profesional, aunque sus ojos la miraban con curiosidad. No es una orden, pero tampoco una sugerencia. Lucía dudó. Miró a su jefe, que se encogió de hombros. Finalmente se limpió las manos y subió al coche. El viaje hasta la zona alta de Madrid fue silencioso. Cuando la puerta del vehículo se abrió, Lucía quedó inmóvil.
Frente a ella se alzaba una mansión de cristal y mármol blanco, rodeada de jardines perfectamente cuidados. El viento llevaba el aroma de los rosales recién regados. «Pase, por favor», dijo Laura. Lucía avanzó despacio, con los pasos resonando sobre el mármol. En el centro del vestíbulo, bajo una lámpara de cristal que brillaba como un sol invertido, estaba Alejandro. Esta vez su mirada no era de autoridad, sino de duda. «Gracias por venir», dijo simplemente. Lucía se cruzó de brazos. «No estoy aquí para jugar a los secretos. Quiero la verdad». Alejandro asintió. Caminó hasta un viejo mueble y sacó una caja de madera. La abrió con cuidado y extrajo una cadena idéntica a la que ella llevaba. Lucía dio un paso atrás. «¿Cómo?» «Mi madre mandó hacer 2 collares iguales, uno para Elena y otro para mí. Dijo que eran un símbolo de unión. Cuando mi hermana se marchó, se llevó el suyo». Lucía miró la joya con lágrimas contenidas. Todo empezaba a encajar y al mismo tiempo se desmoronaba dentro de ella. «Entonces, ¿usted cree que yo soy...?» «No lo creo, Lucía», dijo él, interrumpiéndola suavemente. «Estoy casi seguro». Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Alejandro mandó a llamar a un abogado, un investigador privado y hasta un laboratorio para hacer pruebas de ADN. Lucía se sentía como una extraña dentro de un sueño ajeno. Mientras esperaban los resultados, caminaron por el jardín. Por primera vez, sin la tensión del taller ni el orgullo entre ellos. ¿Por qué lo busca ahora, después de tantos años? Alejandro se detuvo frente a una fuente. El reflejo del agua temblaba con la brisa. «Porque nunca dejé de sentir culpa», dijo con voz baja. «Cuando ella se fue, no moví un dedo para detenerla. Obedecí a mi padre. Y ahora me doy cuenta de que perdí algo más que una hermana». Lucía lo miró en silencio. Bajo su fachada de magnate poderoso había un hombre roto por los remordimientos. 2 días después, el teléfono de Lucía sonó. Era Laura. «Los resultados han llegado», dijo con voz contenida. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Tomó el primer autobús hacia la mansión. Cuando entró, Alejandro ya la esperaba en el salón con un cemblo blanco sobre la mesa. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. Finalmente él rompió el sello. Sus ojos recorrieron las líneas del documento y se llenaron de lágrimas. «Lucía», susurró con voz quebrada, «eres la hija de Elena, mi sobrina». El mundo se detuvo. Lucía llevó una mano a la boca temblando. Durante años había soñado con conocer su origen, pero jamás imaginó que estaría ligado a uno de los hombres más poderosos del país. Alejandro la abrazó y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron algo parecido a paz. Pero esa paz duró poco. Esa misma noche, mientras Alejandro revisaba unos antiguos contratos familiares, encontró algo que lo hizo palidecer. Un hombre, oculto entre documentos de herencia y propiedades. Julián Herrera, el padre de Lucía, y junto a su firma una cláusula que decía: «Renuncia a todo derecho sobre las acciones y bienes de la familia de la Vega a cambio de silencio perpetuo». Alejandro cerró los ojos. Su propio padre había comprado el silencio de aquel hombre y con él el exilio de su hermana. Pero había algo más. En el reverso del documento, una nota escrita a mano. «Si alguna vez esta niña regresa, destruirá lo que tanto hemos construido». Un escalofrío recorrió su espalda. Aquello no era solo un secreto de familia, era una amenaza. Mientras tanto, Lucía, de regreso en su pequeño apartamento, miraba el cielo desde la ventana. Sofía dormía plácidamente. Por primera vez, Lucía sabía quién era, pero también comprendía que ese conocimiento podía cambiarlo todo. El collar brilló suavemente bajo la luz de la luna. Ella lo tomó entre los dedos y susurró: «Mamá, creo que finalmente entiendo lo que querías proteger». En algún lugar, entre el pasado y el presente, la verdad estaba despertando. Y cuando lo hiciera, nadie en la familia de la Vega volvería a ser el mismo. El amanecer en Madrid tenía un tono extraño aquella mañana. El cielo estaba despejado, pero un viento frío recorría las avenidas, como si presintiera que algo estaba por romperse. En la mansión de la Vega, el silencio pesaba más que nunca. Alejandro no había dormido. Frente a él, sobre la mesa,
descansaban los documentos de la herencia familiar. Su mirada se perdía entre números, nombres y cláusulas antiguas, hasta detenerse nuevamente en aquella nota manuscrita que lo atormentaba desde la noche anterior. Si alguna vez esta niña regresa, destruirá lo que tanto hemos construido. Se levantó de golpe. No podía creer que su propio padre, el hombre que le enseñó a luchar, a no mostrar debilidad, hubiera sido capaz de escribir algo así. Lucía, mientras tanto, intentaba continuar con su rutina. Siguió trabajando en el taller, aunque su jefe notaba su distracción. Cada vez que oía el sonido de un coche caro, su corazón se aceleraba. No era solo por Alejandro, sino por el peso de todo lo que ahora sabía. Su madre, su sangre, su apellido, todo había cambiado. Pero había algo más. Desde que la prueba confirmó su parentesco, notaba que alguien la observaba. A veces, al salir del trabajo, una furgoneta negra parecía seguirla unos metros. En otras ocasiones, encontraba la puerta de su casa entreabierta, aunque juraría haberla cerrado. Intentó convencer a sí misma de que era solo paranoia, hasta aquella noche. Sofía dormía profundamente, cuando un ruido metálico sonó en la ventana. Lucía se levantó sobresaltada, tomó una llave inglesa, la herramienta más pesada que tenía, y se acercó despacio. A través del vidrio vio una sombra moverse junto al edificio de enfrente. Un hombre con abrigo oscuro, hablando por teléfono, mirando hacia su ventana. Lucía sintió un escalofrío. Retrocedió y marcó el número de Alejandro. Tardó unos segundos en contestar, pero su voz sonó firme, casi como si hubiera estado esperando esa llamada. «¿Qué ocurre?», dijo Lucía tratando de no perder el control. «Me está vigilando. No es la primera vez». «Cierra las ventanas, no salgas, voy para allá». Colgó sin más. Lucía abrazó a su hija y esperó. 20 minutos después, un coche negro se detuvo frente al edificio. Alejandro subió los escalones de 3 en 3. Su presencia llenó el pequeño apartamento, mezclando la seguridad con la tensión. Miró alrededor y notó las cortinas corridas, las luces encendidas. «¿Dónde lo viste?», preguntó él. Lucía señaló la ventana. Él se asomó, pero no había nadie. Solo el reflejo de las luces lejanas y el sonido de un perro ladrando a lo lejos. «Probablemente se ha ido», murmuró Alejandro, pero su mirada no ocultaba la preocupación. Lucía cruzó los brazos. «Dígame la verdad. ¿Tiene algo que ver con usted?». «No lo sé», respondió él, «pero tengo la sensación de que sí». La miró a los ojos. «Lucía, hay cosas que no te he contado todavía». Horas después, en el despacho de Alejandro, los dos se sentaron frente a una mesa repleta de carpetas polvorientas. «Todo esto», explicó él, «son los archivos internos de la familia, documentos que mi padre guardaba bajo llave. Los obtuve hace años, pero nunca me atreví a revisarlos, hasta ahora». Abrí una carpeta con el nombre Proyecto Herrera. Lucía frunció el ceño. «¿Proyecto qué?». «Mi padre tenía muchos negocios, algunos legales, otros no tanto. Este archivo menciona una inversión secreta que se detuvo justo cuando tu madre desapareció». Pasó las hojas. Contratos con talleres, transferencias a cuentas extranjeras y una foto borrosa donde se veía a Elena, su madre, de pie junto a un grupo de ingenieros. Ella estaba trabajando en algo grande, un motor híbrido, adelantado a su tiempo. Pero cuando desapareció, el proyecto fue cancelado, y mi padre se aseguró de que nadie volviera a hablar del tema. Lucía lo escuchaba en silencio. Cada palabra pesaba como plomo. «Entonces, ¿piensa que mi madre no murió?». Alejandro guardó silencio unos segundos antes de responder. «Creo que alguien quiso que lo creyéramos». La noticia cayó como un rayo. Lucía se levantó bruscamente. Su respiración se aceleró. «Toda mi vida ha sido una mentira», exclamó. «¿Por qué no la buscó antes? Era su hermana». Alejandro se levantó también, con los ojos llenos de remordimiento. «Porque era un cobarde», admitió. «Y porque creí que obedecer a mi padre era lo correcto». Por un momento ninguno de los dos habló. Solo se oía el tic-tac del reloj y el sonido lejano de los coches en la autopista.
Entonces el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje anónimo. Deja de remover el pasado, o perderás más de lo que crees. Su rostro se endureció. Lucía notó el cambio y se acercó. ¿Qué pasa? Él guardó el móvil en el bolsillo. Nada que deba preocuparte, mintió. Pero en el fondo sabía que aquello era una advertencia, y que quien la enviaba conocía demasiado. Días después, Alejandro decidió llevar a Lucía y Sofía a su mansión, por seguridad. Al principio ella se negó, pero cuando vio la sombra de aquel coche negro otra vez frente a su edificio, aceptó. Sofía, maravillada, corría por los pasillos amplios y los jardines verdes. Lucía, en cambio, se sentía fuera de lugar, demasiado lujo, demasiado silencio. Era como si cada pared escondiera secretos que no debía oír. Una tarde, mientras caminaba por el ala antigua de la casa, encontró una puerta entreabierta. Dentro, polvo y muebles cubiertos con sábanas. En una esquina, un viejo piano. Se acercó y levantó la tapa. Las teclas estaban amarillentas, pero aún sonaban. Encima del piano, una fotografía. Su madre, tocando ese mismo instrumento, con una sonrisa radiante. Lucía tocó el marco con los dedos. Una lágrima cayó sobre la superficie. «Mamá, ¿qué te hicieron?», susurró. Detrás de ella, una voz rompió el silencio. «Esa habitación debería permanecer cerrada». Lucía se giró. En el umbral estaba una mujer de cabello gris, vestida de negro. Su rostro era severo, sus ojos fríos como el acero. «¿Quién es usted?», preguntó Lucía. «Me llamo doña Beatriz», respondió la mujer. «Fui la ama de llaves de esta casa durante 40 años. Y si me permite un consejo, señorita Herrera, hay verdades que conviene no despertar». Esa noche, Lucía no pudo dormir. La frase de Beatriz resonaba en su cabeza como un eco amenazante. Bajó a la cocina a beber agua y escuchó voces en el pasillo. Era Beatriz, hablando por teléfono. Su tono era bajo, pero cada palabra era un puñal. «Sí, señor, el señor Alejandro ya lo sabe». «No, la muchacha aún no sospecha nada». «Entiendo. Mantendré todo bajo control». Lucía retrocedió antes de que la descubrieran. El corazón le latía con fuerza. Había algo oscuro moviéndose detrás de esa fachada perfecta. Al día siguiente, Alejandro recibió una llamada urgente de su abogado. «Han reabierto el caso de desaparición de su hermana», dijo con voz nerviosa. «Alguien presentó nueva evidencia, bajo su nombre». «¿Bajo mi nombre?», repitió Alejandro desconcertado. «Sí, y además se ha filtrado a la prensa. Mañana todos sabrán que tiene una sobrina ilegítima». Alejandro apretó el puño. Sabía quién estaba detrás. Había gente dentro de la familia que no soportaría que una mecánica de barrio llevara el apellido de la Vega. Esa tarde los titulares explotaron. La hija perdida de Elena de la Vega aparece tras 20 años. Lucía Herrera, la mecánica que podría heredar una fortuna. El teléfono no dejó de sonar. Periodistas, socios e incluso miembros del consejo de la empresa exigían explicaciones. Lucía, abrumada, intentó esconderse. Alejandro la encontró en el jardín con la mirada perdida. «Yo no pedí nada de esto», dijo ella, casi llorando. «Solo quería saber quién era». Alejandro la abrazó. «Y lo sabrás, te lo prometo. Pero ahora necesitamos ser más fuertes que nunca». Esa noche, mientras la mansión dormía, un coche negro se detuvo frente al portón. De su interior bajó un hombre con guantes y un maletín. Se movía con precisión militar. Entró por una puerta lateral donde Beatriz lo esperaba. «No quiero que nadie salga herido», dijo la mujer con voz baja. «Solo recuérdale a Alejandro quién manda en esta casa». El hombre asintió, abrió el maletín y colocó un pequeño dispositivo bajo el coche de Alejandro. Un rastreador. O quizás algo peor. Al amanecer, Lucía salió a buscar aire fresco. El sol doraba los jardines, y por un momento el mundo parecía en calma, hasta que vio algo brillar bajo el coche de Alejandro. Se agachó y su sangre se heló. Un pequeño cilindro metálico, con una luz roja parpadeante. Sin pensarlo, gritó: «¡Alejandro, no te acerques!». Él apareció en el umbral confundido. «¿Qué pasa?». «Hay algo debajo del coche». Alejandro corrió hacia ella, pero Lucía lo empujó con fuerza y se lanzó al suelo. Un segundo después, una explosión sacudió el aire.
El estruendo se oyó hasta la calle. Fragmentos de vidrio y humo llenaron el jardín. Lucía cayó al suelo aturdida mientras el fuego devoraba el vehículo. Alejandro la levantó, cubriéndola con su cuerpo. El sonido de las alarmas cortó el silencio. Cuando el humo se comenzó a disipar, ambos se miraron, temblando. Lucía, con la voz rota, murmuró: «Ahora entiendo. Mamá no desapareció. La hicieron desaparecer». Alejandro apretó los dientes. «Y si no detenemos esto ahora, harán lo mismo contigo». Desde la colina frente a la mansión, un hombre observaba la escena a través de unos prismáticos. Sonrió con frialdad y habló por teléfono. «El mensaje está claro, pero parece que la chica es más lista de lo que pensamos». Una voz al otro lado respondió: «No importa, nadie puede desafiar el legado de la Vega y salir con vida». El hombre cerró el móvil y desapareció entre los árboles mientras las sirenas se acercaban desde la ciudad. Y así, en un solo instante, la búsqueda de la verdad se convirtió en una guerra. El olor a humo aún flotaba en el aire. Los jardines de la mansión estaban cubiertos de ceniza, y un silencio tenso reemplazaba el rugido de la explosión. Los bomberos trabajaban entre los restos del coche calcinado, mientras Alejandro, con la camisa rasgada y el rostro ennegrecido, sostenía a Lucía entre los brazos. «¿Estás bien?», preguntó con voz ronca. Lucía asintió, aunque seguía temblando. Tenía un corte leve en el brazo, pero estaba viva. Eso era lo único que importaba. Las sirenas se alejaban lentamente cuando apareció la policía. Un agente se acercó al magnate con una libreta en mano. «Señor de la Vega, según los peritos, el artefacto estaba colocado justo debajo del tanque de gasolina. No era un accidente». «Ya lo sé», respondió Alejandro, mirando hacia el horizonte. «Y quiero que encuentren al responsable, cueste lo que cueste». El oficial asintió, aunque la duda en sus ojos lo delataba. No todos se atrevían a investigar a una familia tan poderosa. Esa noche, la mansión quedó bajo custodia policial. Lucía, aún en shock, observaba desde la ventana cómo el humo se mezclaba con la niebla. El reflejo de las luces azules iluminaba su rostro cansado. «No puedo quedarme aquí. Mi hija no está segura», dijo en voz baja. Alejandro se acercó, apoyando una mano en el marco. «Si te vas será peor. Allá afuera te estarán esperando». «Entonces, ¿qué propone? ¿Vivir escondida en una jaula de cristal?», respondió ella con ironía. Alejandro suspiró. «Propongo luchar, pero para hacerlo, necesitamos saber con quién estamos peleando». Lucía lo miró fijamente. Por primera vez no veía a un empresario arrogante, sino un hombre dispuesto a arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, Alejandro convocó a una reunión de emergencia en su empresa, de la Vega Motors. El consejo directivo estaba dividido entre la preocupación y la hostilidad. «Esta historia con la tal Herrera está hundiendo nuestra reputación», dijo uno de los socios, golpeando la mesa. «La prensa nos destroza cada día». Otro más viejo y de voz áspera añadió: «La familia no puede cargar con los errores del pasado. Su hermana fue a un escándalo, y ahora esta muchacha amenaza con reabrir heridas que ya estaban cerradas». Alejandro los observó con calma. «Si alguien en esta sala cree que la vida de una mujer inocente vale menos que una acción bursátil, puede marcharse ahora mismo». El silencio fue inmediato. Nadie se movió, pero los rostros hablaban por sí solos. Había traidores en la mesa. Mientras tanto, Lucía regresó al taller donde solía trabajar. Necesitaba sentir tierra firme bajo los pies, el ruido de las herramientas, el olor del aceite. Era su manera de escapar del miedo. Su jefe, don Ramiro, la recibió con una mezcla de alivio y preocupación. «Niña, la televisión no habla de otra cosa. ¿De verdad casi te matan?». Lucía asintió. «Alguien quiere que no busque más sobre mi madre». El viejo mecánico se quedó pensativo. «Tu madre venía aquí a veces, hace muchos años. Siempre pedía que le soldáramos piezas especiales, como si trabajara en algo secreto». Lucía lo miró sorprendida. «¿Lo recuerdas bien?». «Claro que sí. Tenía una mirada que no se olvida. Un día vino acompañada de un hombre, elegante, con un anillo dorado en la mano derecha». «¿Un anillo? ¿Con qué símbolo?», preguntó Lucía con urgencia. Ramiro cerró los ojos intentando recordar. Parecía una serpiente mordiéndose la cola.
Lucía se quedó helada. Ese mismo símbolo lo había visto grabado en uno de los contratos antiguos que Alejandro le mostró. Un sello corporativo de la Fundación de la Vega Internacional, una filial privada dirigida en secreto por el patriarca de la familia, don Esteban de la Vega. Esa misma noche, en el despacho de Alejandro, los dos se reunieron de nuevo. Lucía le contó lo que había descubierto y él, sin decir palabra, encendió una pantalla mostrando una carpeta digital, Proyecto Ouroboros. «¡Ouroboros!», leyó Lucía en voz alta. «¿Qué es esto?». Era una división secreta de la compañía. Mi padre la creó para financiar experimentos fuera del marco legal, explicó Alejandro. Tu madre trabajó ahí, sin saberlo. Cuando descubrió que la estaban usando, intentó denunciarlo y desapareció. Lucía apretó los puños. «Entonces fue él. Tu padre mandó matarla». Alejandro bajó la mirada. «No tengo pruebas, pero sí motivos para creerlo». Lucía dio un paso atrás. Su respiración se aceleró. Todo el dolor, la rabia, el miedo se mezclaron en su pecho. «Tu familia destruyó la mía», dijo con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora quieres que confíe en ti?». «No soy mi padre, Lucía», respondió él con voz firme. «Y si tengo que enfrentar a su legado, lo haré, contigo o sin ti». Sus miradas se cruzaron. Era una mezcla de desconfianza y respeto, de enemigos obligados a luchar del mismo lado. A medianoche, mientras revisaban los archivos, un correo anónimo llegó a la computadora de Alejandro. Solo contenía una frase: «Si quieres la verdad, ven solo. Al antiguo hangar de Segovia. Medianoche. No traigas a la chica». Lucía leyó por encima de su hombro. «No vas solo», dijo inmediatamente. «Es demasiado peligroso». «Ya me intentaron matar, ¿recuerdas?», replicó ella. «No pienso quedarme mirando cómo sigues la sombra sin mí». Alejandro comprendió que no la convencería, y aunque no lo admitiera, la necesitaba. Ella era la única que podía reconocer a las personas que su madre frecuentaba. La noche siguiente, una luna pálida iluminaba la carretera. El viejo hangar de Segovia aparecía como una sombra en el horizonte, cubierto de maleza. Entraron en silencio, linternas en mano. Dentro, el aire olía a hierro oxidado y aceite viejo. Los ecos de sus pasos retumbaban entre las paredes. De repente, una voz resonó desde la oscuridad. «Llegas tarde, Alejandro». Un hombre alto, de cabello blanco y mirada fría, salió de entre las sombras. Vestía un abrigo largo y llevaba en la mano derecha un anillo con el símbolo de la serpiente. Lucía sintió un vuelco en el estómago. «¡Ese anillo!». Alejandro se tensó. «¿Quién eres?». El hombre sonrió con una mueca suave. «Soy Rafael Montalbán, exdirector del proyecto Ouroboros, y fui el mejor amigo de tu padre». Alejandro dio un paso al frente. «¿Fuiste tú quien puso la bomba?». Montalbán soltó una carcajada suave. «Por favor, Alejandro, no soy tan torpe. Solo vine a advertirte. Hay cosas que deben permanecer enterradas. Tu hermana entendió eso demasiado tarde». Lucía lo interrumpió con rabia. «¿Dices que fue mi madre quien entendió? Ella murió por su culpa». Montalbán la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Ah, la hija de Elena, igual de testaruda. Tu madre no murió, niña. La obligaron a desaparecer». El silencio fue tan intenso que el aire pareció cortarse. Lucía se quedó paralizada. ¿Qué quiere decir?». «Tu madre está viva», dijo el hombre sonriendo con crueldad. «O al menos lo estaba la última vez que la vi». Alejandro lo tomó del cuello del abrigo. «Dime dónde está». Montalbán, tranquilo, lo miró a los ojos. «Está donde siempre estuvo, bajo el control de los hombres que crearon a tu familia. Si intentas liberarla, perderás todo, tu empresa, tu fortuna, y quizás también a la chica». Antes de que pudieran reaccionar, un ruido metálico retumbó. El suelo bajo sus pies explotó en una nube de humo. Cuando el aire se despejó, Montalbán había desaparecido. Lucía y Alejandro salieron del hangar tosiendo. El silencio de la noche volvió, interrumpido solo por el zumbido lejano de una motocicleta alejándose. Lucía se apoyó en una pared, temblando. «¿Escuchaste lo que dijo? ¡Mi madre está viva!».
Alejandro la tomó por los hombros. Sí, pero si eso es cierto, ella lleva 20 años prisionera. Lucía lo miró fijamente. Entonces no importa el riesgo. Vamos a encontrarla. Él asintió lentamente. Por primera vez compartían no solo el mismo dolor, sino el mismo propósito. De regreso en la mansión, doña Beatriz los esperaba en el vestíbulo. Su rostro era impenetrable. Han cometido un error. Ahora saben que están vivos, y vendrán por ustedes. Lucía la enfrentó. ¿Quién vendrá? ¿A quién sirve usted, Beatriz? La mujer guardó silencio. Solo sus ojos grises revelaban algo parecido a miedo. Alejandro se acercó. Si todavía sientes lealtad por esta familia, dime la verdad. Beatriz apretó los labios. Finalmente murmuró. No fue su padre quien ordenó la desaparición de Elena. Fue alguien más. Alguien que aún mueve los hilos desde la sombra. ¿Quién? Frunció el ceño Lucía. Beatriz bajó la mirada. Su madre no solo era una ingeniera, era la única que podía destruir al verdadero patriarca del clan de la Vega. Un hombre que nadie ha visto en 20 años, pero que sigue dando órdenes. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que mi padre no está muerto? Beatriz lo miró directamente. Exacto. Don Esteban de la Vega sigue vivo. El silencio fue absoluto. La verdad cayó como una daga en medio de la habitación. Lucía dio un paso atrás, con el corazón desbocado. Alejandro se quedó inmóvil, con el rostro blanco como el mármol. Beatriz susurró la última frase antes de alejarse. Y ahora que lo saben, él también los encontrará. La revelación cayó sobre ellos como un trueno que no cesa. Don Esteban de la Vega, vivo. El hombre al que todos creían muerto hacía casi 20 años, seguía moviendo los hilos desde las sombras. Alejandro se dejó caer en un sillón, aturdido. Su mente retrocedía a los funerales, al ataúd cerrado, a las lágrimas que parecían sinceras. ¿Había sido todo una farsa? Lucía, en cambio, caminaba de un lado a otro, con los ojos encendidos. «Entonces todo tiene sentido», dijo en voz baja. «El collar, la desaparición de mi madre, el proyecto, todo lleva su sello». Beatriz permanecía inmóvil junto a la puerta. Su figura, envuelta en la penumbra del vestíbulo, parecía la de una estatua vigilante. «Él no murió», repitió. «Fingió su muerte para escapar de las investigaciones, y desde entonces maneja un círculo reducido de personas que le son fieles». Alejandro se levantó, con el rostro endurecido. «¿Dónde está?» Beatriz lo miró fijamente. «Nadie lo sabe, ni siquiera yo. Pero si sigue con vida, solo hay un lugar donde podría ocultarse, la finca de Montemiranda». Lucía frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «Una propiedad de la familia, perdida en las montañas de Asturias, abandonada, o eso dicen». Alejandro asintió lentamente. «Entonces ahí es donde empezaremos». 3 días después, bajo nombres falsos, partieron hacia el norte. Lucía, Alejandro y Sofía, que habían sido confiada temporalmente a una familia de amigos, emprendieron el viaje en un coche modesto, sin escoltas ni rastreadores. El paisaje cambiaba mientras avanzaban, de las avenidas luminosas de Madrid a las carreteras estrechas cubiertas de niebla. El aire olía a bosque húmedo y a peligro. «¿Estás segura de querer hacerlo?», preguntó Alejandro, manteniendo la mirada en la carretera. «¿Y tú?», respondió ella, cruzada de brazos. «Ese hombre no solo destruyó a mi familia, también la tuya». Él sonrió con amargura. «Entonces, supongo que estamos del mismo lado». El sonido del motor fue la única respuesta durante el resto del trayecto. Llegaron a Montemiranda al caer la tarde. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo de rojo los muros antiguos de la finca. Era una construcción imponente, de piedra gris y ventanales rotos, cubierta de hiedra y silencio. Lucía se estremeció. «Parece un mausoleo». «Lo es», respondió Alejandro con tono sombrío. «El mausoleo de nuestra historia». Empujaron las puertas oxidadas. El chirrido resonó como un gemido antiguo. Dentro el aire era denso, cargado de polvo y ecos. Había retratos en las paredes. Generaciones de la Vega observándolos con ojos pintados que parecían vivos. Lucía encendió una linterna y avanzó. El haz de luz iluminó una escalera que descendía al sótano. «Por aquí», dijo ella. Alejandro la siguió.
A medida que bajaban, la temperatura caía y el silencio se volvía más opresivo. Al final de la escalera, encontraron una puerta metálica con una cerradura electrónica antigua. Alejandro la examinó. Esto no es una simple bodega. Lucía sacó un destornillador del bolso, hábito de mecánica que nunca perdió, y comenzó a manipular los cables. Tras unos minutos, un clic seco anunció la apertura. Dentro había una sala iluminada tenuemente por tubos fluorescentes, mesas, documentos, planos y una pared cubierta de fotografías. Lucía se acercó con el corazón en la garganta. En el centro, una imagen. Su madre, Elena, más joven, sonriente, con una bata de laboratorio. A su lado, don Esteban, y detrás de ellos, Montalbán, el mismo hombre del hangar. Dios mío, todo estaba planeado desde el principio. Entre los documentos había informes sobre el proyecto Ouroboros, experimentos de motores híbridos, pero también registros médicos. Lucía los tomó con manos temblorosas. «Estos archivos son sobre mí», dijo con la voz quebrada. «Fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, pruebas genéticas, me estaban vigilando desde que nací». Alejandro cerró los ojos. El peso de la culpa lo hundía. «Usaron a tu madre, y cuando quiso protegerte, la eliminaron». Lucía respiró hondo. «No la eliminaron», replicó con una fuerza nueva en la voz. «La escondieron, y ahora la vamos a encontrar». De repente, un ruido metálico lo sobresaltó. Las luces parpadearon, un sistema automático se activó y una voz grabada llenó la sala. «Intrusión detectada. Protocolo de seguridad activado». Las puertas se cerraron de golpe. El aire se llenó de humo blanco. «¡Lucía, al suelo!», gritó Alejandro, cubriéndola. Una explosión controlada se activó en el pasillo. No era para matarlos, sino para borrar evidencias. Los archivos comenzaron a arder. Lucía se lanzó hacia la pared, intentando arrancar las fotos antes de que el fuego las alcanzara. Sacó la imagen de su madre justo antes de que una llamarada la rozara. Salieron corriendo, tosiendo, mientras el humo los envolvía. Afuera, bajo la lluvia que empezaba a caer, la finca ardía lentamente como un monstruo en llamas. Lucía, empapada y cubierta de ceniza, miró la foto entre sus manos. «No dejaré que la entierren otra vez», dijo con rabia contenida. Alejandro la miró con respeto. «Entonces haremos que hablen, todos». 2 días después, regresaron a Madrid. Alejandro contactó a un periodista de confianza, Daniel Rivas, conocido por investigar casos de corrupción. Lo citó en un café discreto. «Si lo que me cuentas es cierto», dijo Rivas mientras revisaba las copias de los documentos rescatados, «esto puede destruir a media élite empresarial». «Y salvar una vida», añadió Lucía. «Necesito encontrar a mi madre antes que ellos la encuentren a ella». Rivas asintió. «Déjame hacer unas llamadas, pero prepárense. Una historia así no sale a la luz sin consecuencias». Esa misma noche, mientras revisaban las pruebas en el despacho, Alejandro recibió una llamada desde un número desconocido. Contestó con cautela. «¿Quién habla?». Una voz dominante y distorsionada respondió. «Nunca debiste ir a Monte Miranda. Has despertado fantasmas que debían dormir». «¿Eres tú, Montalbán?». «No, pero trabajo para el mismo amo, y mi consejo es simple. Abandona la búsqueda, o tu sobrina terminará como su madre». La línea se cortó. Alejandro apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Luego miró a Lucía. «Tenemos que sacarte del país». Ella negó con firmeza. «No pienso huir». Su mirada ardía con una determinación que lo desarmó. «Mi madre se escondió para protegerme. Ahora me toca a mí protegerla». Alejandro la observó en silencio. Esa joven, la misma que conoció como mecánica de barrio, ahora irradiaba la misma fuerza que su hermana Elena. Y comprendió algo. Lucía no era la víctima de la historia, era la protagonista. Al día siguiente, Daniel Rivas lo citó en su oficina con urgencia. «He encontrado algo», dijo mostrando su computadora. «Hay movimientos financieros recientes desde una cuenta a nombre de Fundación Ouroboros, activos en Suiza, y transferencias hacia una clínica en Portugal». Lucía se inclinó hacia la pantalla. «¿Qué clínica?». «Una llamada Sanatorio de Villanueva. No aparece en registros públicos, pero según mi contacto, ahí mantienen a personas bajo observación prolongada».
Alejandro comprendió enseguida. Ahí la tienen. Lucía se levantó. Entonces vamos a traerla de vuelta. Daniel los miró con preocupación. Esa clínica está vigilada por seguridad privada. No podrán entrar fácilmente. Alejandro respondió con frialdad. No será la primera vez que De la Vega entra donde no lo invitan. Esa noche, bajo un cielo cargado de tormenta, cruzaron la frontera hacia Portugal. La lluvia caía como agujas sobre el parabrisas, y el silencio dentro del coche era absoluto. Lucía observaba el reflejo de los relámpagos en la carretera. ¿Y si ya no está viva?, preguntó con voz quebrada. Alejandro mantuvo la vista al frente. Entonces, la traeremos de vuelta de todas formas. Pero tengo la sensación de que sí lo está. ¿Por qué? Porque tú estás viva, y en tu mirada sigue brillando su fuerza. Lucía bajó la cabeza, emocionada, sin saber qué responder. El coche siguió avanzando bajo la tormenta, y mientras el sonido de los truenos se confundía con el del motor, una certeza se instaló en sus corazones. La verdad estaba a punto de salir a la luz. En una habitación oscura de la clínica Vilanova, una figura femenina abría lentamente los ojos. Una enfermera se acercó y ajustó los tubos que salían de su armo. «Tranquila, señora Elena, todo está bien», susurró. Pero ella apenas pudo mover los labios. Su voz era un suspiro. «Lucía». Sus ojos se llenaron de lágrimas. En algún lugar, su hija la estaba buscando, y ella lo sabía. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia mientras el coche se acercaba al sanatorio de Vilanova. El edificio, aislado entre acantilados y pinares, se alzaba como una sombra blanca bajo la tormenta. Una cerca metálica rodeaba el perímetro y, tras ella, luces intermitentes revelaban la presencia de guardias armados. Lucía observó en silencio. El reflejo de los relámpagos iluminaba su rostro y en sus ojos ardía una mezcla de miedo y determinación. «Ahí está», susurró. «Si mamá sigue viva, está detrás de esos muros». Alejandro asintió. Su voz era grave, serena, casi militar. «Entraremos por el ala este. Mi contacto dice que las cámaras del pasillo 3 están desconectadas desde hace semanas». Lucía respiró hondo. «Entonces, no tenemos tiempo que perder». Se colocaron ropa oscura, máscaras, y comenzaron a moverse entre la lluvia como sombras. El viento azotaba los árboles y cada trueno parecía tapar el sonido de sus pasos. Saltaron la valla con una cuerda. El metal frío cortó la piel de Lucía, pero ni siquiera se inmutó. El miedo ya no la dominaba. Ahora solo quedaba una certeza: traer a su madre de vuelta. Llegaron hasta una ventana lateral del edificio. Alejandro forzó la cerradura con un gancho metálico. Un clic suave y la ventana se abrió. Dentro, la penumbra. Pasillos interminables, olor a desinfectante y silencio absoluto. Lucía encendió su linterna. Las paredes estaban cubiertas de fotografías médicas, radiografías y hojas con números. Los nombres de los pacientes estaban tachados, todos menos uno. De la Vega. Lucía sintió un escalofrío. Aquí estuvo ella», murmuró. Alejandro tomó una carpeta del escritorio. Dentro había informes de laboratorio, todos recientes. «Esto no es un hospital, es un centro de control». Siguieron avanzando hasta llegar a una puerta metálica, custodiada por un panel de acceso. Alejandro colocó un pequeño dispositivo electrónico y esperó. En 3 segundos se desbloquea. Lucía sostuvo la linterna y observó el pasillo vacío. 1, 2. Un ruido los interrumpió. Pasos. Lucía apagó la luz. 2 hombres con uniformes negros se acercaban desde el final del pasillo. Alejandro la empujó suavemente contra la pared. «Quédate detrás de mí», susurró. Cuando los guardias doblaron la esquina, Alejandro se abalanzó sobre el primero, lo derribó con un golpe seco y le arrebató el arma. Lucía, sin dudar, tomó un tubo metálico y golpeó al segundo en la rodilla. El hombre cayó con un grito ahogado. Los arrastraron hasta una habitación vacía. Lucía respiraba agitada, pero sus ojos no mostraban miedo. «No sabía que sabías pelear así», dijo entre susurros. Alejandro sonrió de lado. No lo recordaba hasta ahora. El panel emitió un pitido. La puerta se abrió. El aire dentro era diferente, frío, estéril, cargado de un olor metálico. Filas de camas, monitores cardíacos,
cuerpos inmóviles conectados a tubos. Lucía sintió que el alma se le encogía. ¿Qué es esto? Pacientes en coma inducido, o prisioneros con otro nombre, dijo Alejandro mientras revisaba una ficha. Lucía avanzó por los pasillos entre las camas, temblando. Y entonces la vio. Cabello canoso, piel pálida, pero los mismos rasgos. Elena de la Vega. ¡Mamá!, gritó, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas tocaron el rostro dormido de su madre. Las lágrimas cayeron sin control. «Soy yo, mamá. Soy Lucía». Alejandro revisó el panel médico. Su cuerpo está estable, pero la mantienen sedada con una dosis altísima. Si la desconectamos sin cuidado, podría morir. Lucía lo miró desesperada. «Entonces, hazlo bien». Alejandro asintió. Empezó a desconectar los tubos lentamente, regulando los niveles del monitor. El silencio solo era interrumpido por el pitido del corazón de Elena. Y entonces, la voz. ¡Qué escena conmovedora! Los dos se giraron. En la puerta, bajo la luz azulada del pasillo, don Esteban de la Vega los observaba. Su rostro estaba envejecido, pero su mirada seguía siendo la de un rey que nunca abdica. Vestía de blanco, impecable, como si la tormenta no pudiera tocarlo. «Sabía que vendrías, Alejandro», dijo con voz tranquila. «Siempre fuiste el más débil. Y tú», añadió mirando a Lucía, «eres el error que mi familia jamás debió permitir». Lucía apretó los dientes. «Soy la hija de la mujer a la que destruiste». Don Esteban sonrió apenas. «No la destruí. La salvé de sí misma. Tu madre quería arruinar todo lo que construimos». «Encarcelaste», gritó Lucía. «Le di un lugar donde su conciencia no la atormentara más», replicó él, acercándose despacio. «Y tú, niña, estás a punto de cometer el mismo error». Alejandro se interpuso entre ellos. «Si vuelves a acercarte a ella, te juro que no saldrás vivo de aquí». El anciano soltó una carcajada seca. «¿Matarás a tu propio padre? Ya estás muerto para mí», respondió Alejandro. Por un instante, el aire se volvió insoportable. La lluvia golpeaba los ventanales. El monitor pitaba, y el tiempo parecía detenerse. Entonces Esteban levantó una mano. «Guarden sus armas». De la sombra surgieron 3 hombres armados apuntando hacia ellos. Lucía retrocedió, cubriendo el cuerpo de su madre. Alejandro susurró: «No dispares hasta que te diga». «¿Disparar?», preguntó ella desconcertada. Él sacó de su cinturón un pequeño detonador. «El coche, Lucía. Lo preparé por si acaso». Los ojos de ella se abrieron con sorpresa. Alejandro presionó el botón. Una explosión sacudió el edificio. Las luces parpadearon y las alarmas se activaron. El caos. Los guardias cayeron al suelo, cegados por el humo. Lucía y Alejandro aprovecharon para cargar el cuerpo de Elena sobre una camilla. «¡Corre!», gritó él. Corrieron por los pasillos mientras el fuego se extendía. El humo los envolvía, las luces rojas parpadeaban y las sirenas sonaban como gritos lejanos. En la entrada principal, una camioneta negra los esperaba. Daniel Rivas estaba al motor. «¡Suban!», gritó. Lucía y Alejandro colocaron a Elena en la parte trasera y se lanzaron dentro. El vehículo arrancó entre chispas y humo. A través del espejo, Lucía vio a don Esteban de pie frente al edificio ardiendo. Su silueta iluminada por el fuego no mostraba miedo, solo una sonrisa fría. Horas más tarde, en una cabaña en la frontera, Elena comenzó a abrir los ojos. Lucía, de rodillas junto a ella, la sostuvo con lágrimas. «Mamá, soy yo». Los labios de Elena se movieron débilmente. «Lucía, lo sabía. Sabía que vendrías». Alejandro observaba desde la puerta, con el corazón oprimido. El reencuentro era tan doloroso como hermoso. «¿Qué te hicieron?», preguntó Lucía. Elena tomó su mano con dificultad. «Querían usar mi trabajo, convertir la energía limpia en un arma. Cuando me negué, me encerraron aquí. Y tu abuelo nunca dejó de vigilarme».
Lucía apretó su mano. «Ya estás libre, mamá». Elena la miró con una tristeza infinita. «Libre, hasta que él muera». Alejandro, de pie detrás, murmuró con voz baja. «Entonces, eso es lo que haremos». Mientras la madrugada teñía de gris el cielo, Daniel Rivas terminaba de enviar las pruebas a todos los medios internacionales. Fotos, documentos, grabaciones, todo lo que podían incriminar a don Esteban y a su red. Lucía se acercó a la ventana, mirando el amanecer. Por primera vez en su vida, sentía que el sol salía para ella. Pero dentro de esa calma, una voz resonó en su mente. Él no se rinde tan fácilmente. En un despacho oculto en Lisboa, don Esteban observaba las noticias en silencio. El informe de Rivas estaba en todas las cadenas. Su rostro, su nombre, su imperio, todo expuesto. Sin embargo, sonrió. «La sangre no se borra con titulares», murmuró. A su lado un hombre con el rostro en sombra preguntó: «¿Qué ordena, señor?». Don Esteban giró lentamente la cabeza. Sus ojos reflejaban la calma del predador antes del ataque. «Encuéntrenlos, a todos», y en su voz, un eco helado. «Esta guerra apenas comienza». Don Esteban no respondió. Su mirada seguía fija en el mapa, en un punto que parpadeaba en la frontera hispano-portuguesa. «No los mataremos todavía», dijo finalmente. «Quiero que los traigan vivos. Quiero mirar a los ojos a mi hijo cuando pierda todo lo que ama». Montalbán asintió, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Había servido a muchos hombres poderosos, pero ninguno como Esteban de la Vega. Aquel anciano no buscaba control, buscaba castigo. Esa tarde, Daniel Rivas regresó con malas noticias. Los servidores donde envié la información fueron atacados. Los archivos están desapareciendo uno por uno. Alguien con recursos los está borrando del sistema. Alejandro golpeó la mesa. Lo sabía que no era suficiente exponerlo. Tiene manos en todas partes. Lucía se acercó. «¿Y si difundimos todo por canales independientes?», propuso. «Cientos de usuarios, redes, foros, que la verdad se multiplique». Rivas negó la cabeza. «Si lo hacemos sin protección digital, rastrearán nuestra ubicación en minutos». Un silencio pesado cayó sobre la sala. El sonido de la lluvia en el tejado era el único consuelo. Entonces, Elena habló desde su cama, con voz débil pero firme. «No subestimen al viejo. Conoce cada paso que damos. No debemos reaccionar. Debemos adelantarnos». Lucía se arrodilló junto a ella. «¿Qué quieres decir, mamá?». «Si él cree que aún tiene el control, lo usaremos en su contra». Alejandro la observó. A pesar de su fragilidad, Elena conservaba aquella chispa de ingeniera brillante que una vez desafió a todo un imperio. Esa noche, trazaron un plan. Daniel recuperaría una copia encriptada de los archivos y la instalaría en un servidor anónimo en el extranjero. Mientras tanto, Lucía y Alejandro fingirían huir hacia Francia para desviar la atención de los hombres de Esteban. Elena, demasiado vieja para moverse, permanecería bajo custodia de un viejo amigo de confianza, Padre Miguel, un sacerdote que había ayudado a Lucía en su infancia. «Si algo sale mal», dijo Alejandro mirando a Lucía, «prométeme que escaparás con ella». Lucía negó rotundamente. «No vuelvas a pedírmelo. O salimos los tres, o ninguno». Alejandro la miró en silencio. En sus ojos había algo nuevo: respeto, admiración y miedo de perderla. Al amanecer, se despidieron de Elena. Lucía la abrazó con fuerza. «Volveré pronto, mamá, te lo juro». Elena sonrió débilmente. «Si no vuelves, sé que ya ganaste, porque al fin eres libre». Lucía contuvo las lágrimas y salió con Rivas hacia el otro lado de la frontera mientras que Alejandro preparaba. Horas después, en la carretera hacia el norte, Alejandro conducía mientras el paisaje pasaba como un sueño gris. Lucía miraba por la ventana, pensando en su madre, en su infancia, en las piezas que por fin encajaban, aunque dolieran. De repente, el sonido de un helicóptero rompió el silencio. Alejandro miró por el retrovisor. Los encontraron. Detrás de ellos, una caravana negra avanzaba a toda velocidad. Lucía apretó el cinturón. «Acelera». El motor rugió. El coche serpenteó entre curvas. El helicóptero bajó, proyectando su foco sobre ellos. Disparos. El vidrio trasero estalló. Lucía se agachó. «Nos están cazando como animales».
Alejandro giró bruscamente hacia un camino de tierra. ¡Aguanta! El coche se deslizó entre árboles. Las ramas golpeaban los cristales. El helicóptero no podía seguirlos tan bajo. Cuando por fin se detuvieron, el silencio volvió. Ambos respiraban agitadamente. El motor humeaba. Lo miró. No podemos seguir huyendo. Tenemos que enfrentarlo. Alejandro asintió, y en su voz hubo una calma que solo tiene quien ya ha decidido su destino. Entonces, acabaremos esto hoy. Esa misma noche, Daniel logró rastrear una dirección IP que coincidía con el servidor central de la Fundación Ouroboros. Estaba ubicado en una instalación industrial abandonada cerca de Salamanca. Si conseguimos los datos desde ahí, podremos exponerlo al completo, dijo por teléfono. Alejandro lo escuchó en silencio. Mándame la ubicación, nosotros iremos. No vas solo, respondió Daniel. Ya no se trata solo de ti o de ella. Esto afecta a todos los que alguna vez creyeron en la verdad. Pero Alejandro ya había colgado. La nave industrial se alzaba como un gigante dormido entre campos vacíos. Lucía y Alejandro entraron sigilosamente. Dentro, las luces parpadeaban. Había servidores, pantallas, cables y un olor a electricidad quemada. De repente, una voz resonó desde los altavoces. «Sabía que vendrías, hijo». Lucía se quedó inmóvil. «Es él». «Bienvenidos al corazón del legado de la Vega», continuó don Esteban. «¿De verdad crees que puedes destruir lo que construí durante décadas?» Alejandro lo avanzó hacia el centro de la sala. «No quiero tu legado. Quiero justicia». Una puerta lateral se abrió. De ella salieron Montalbán y varios hombres armados. Lucía susurró. «No hay salida». Alejandro miró alrededor y sonrió apenas. «Siempre la hay». Entonces apagó la linterna y lanzó una granada de humo. El caos estalló. Los disparos resonaron. Lucía se agachó detrás de un panel, intentando alcanzar el servidor principal. «¡Distráelos!», gritó. Alejandro se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. Un golpe, un disparo, un rugido. El humo cubría todo. Lucía encontró el terminal, conectó el pendrive de Daniel y comenzó la transferencia de los archivos. La pantalla mostró progreso 63%, 74%, 89%. Entonces, una mano fuerte la sujetó por el cuello. «Montalbán, tu madre cometió el mismo error, creer que la verdad la salvaría». Lucía forcejeó, pero no podía respirar. De repente, un disparo. El cuerpo de Montalbán cayó. Alejandro, herido en el brazo, sostenía el arma. «¡Corre! ¡Termina eso!», gritó. Lucía presionó la última tecla. 100%. Transferencia completada. Una luz azul llenó la sala. Los archivos fueron enviados automáticamente a docenas de medios internacionales. Don Esteban apareció en una pantalla. Su rostro tranquilo observaba el caos. «Felicidades, hija de Elena», dijo con voz helada. «Crees que has ganado, pero solo destruiste el mundo que conocías». Y la conexión se cortó. Segundos después, el sistema colapsó. Explosiones en cadena sacudieron la nave. Lucía y Alejandro corrieron hacia la exhalida. Las llamas devoraban cables, monitores, acero. Afuera la lluvia los recibió otra vez. Lucía se detuvo, respirando fuertemente. El fuego iluminaba el cielo. Alejandro cayó de rodillas, exhausto. Su herida sangraba. Lucía corrió hacia él. «Alejandro». Él sonrió febilmente. «Lo logramos. El mundo sabrá la verdad». Lucía lo abrazó con fuerza. «No me dejes ahora». Él apoyó su frente en la de ella. «No pienso hacerlo. No después de todo esto». Y por un momento, el ruido del fuego y de la lluvia desapareció. Solo quedaron ellos dos, respirando, vivos, libres. Al amanecer, las noticias estallaron en todos los canales. Caída del Imperio de la Vega, revelaciones de corrupción y experimentos ilegales. Don Esteban de la Vega desaparecido. Elena, viendo la televisión desde su refugio, lloró en silencio. No de tristeza, sino de alivio. La historia que la había perseguido por décadas finalmente salía a la luz. Pero en algún lugar del Atlántico, a bordo de un yate privado, un anciano de mirada fría observaba el horizonte. En sus manos, una foto vieja. Elena, Alejandro y una pequeña Lucía de bebé. Su voz fue un susurro casi inaudible. «No se mata la sangre, solo se espera». Y su sonrisa volvió, lenta, calculada. El sol nacía lentamente sobre el horizonte.
tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La tormenta había pasado, pero la tierra aún olía a humo y a lluvia. Lucía observaba el amanecer desde el balcón de una vieja casa frente al mar. Sus manos, aún marcadas por el fuego, descansaban sobre la barandilla. Por primera vez en su vida, no sentía miedo. Las noticias seguían resonando en todo el mundo. Caída definitiva del Imperio de la Vega. El patriarca desaparecido tras las revelaciones del proyecto Ouroboros. Lucía Herrera, la mecánica que cambió la historia. Pero para Villa no había triunfos ni titulares. Solo la calma extraña que llega después del dolor. En el interior, Alejandro dormía en el sofá, con el brazo vendado y el rostro sereno. Había sobrevivido, pero la herida en su alma era más profunda que la del cuerpo. Lucía se acercó en silencio, lo cubrió con una manta y lo observó. Por un instante, vio al hombre que había sido, el magnate frío, el heredero obediente, y luego al hombre que ahora era, un hermano, un aliado, un amigo, quizás algo más. Hélène entró despacio desde la cocina. Llevaba un pañuelo en el cabello y una taza de té humeante. A veces el silencio también cura, dijo suavemente. Lucía sonrió, sin apartar la vista de Alejandro. Él dio todo. Si no fuera por él, seguirías atrapada allí. Hélène asintió. Y si no fuera por ti, yo ya estaría muerta hace años. Ambos pagaron un precio. Pero la verdad también necesita mártires. Lucía le miró con tristeza. ¿Y ahora qué, mamá? El apellido de la Vega ya no significa nada. Hélène dejó la taza sobre la mesa y la tomó de la mano. Entonces, es momento de construir algo que sí signifique. No un apellido, sino una historia. Los días pasaron lentamente. El mar era su refugio. El sonido de las olas su única certeza. Daniel Rivas los visitaba con frecuencia, llevando noticias del mundo exterior. Todo cambió, les contó una tarde. Los inversionistas se retiraron, las cuentas fueron congeladas y los nombres de las víctimas del proyecto Ouroboros están saliendo a la luz. Algunas familias ya recibieron justicia. Alejandro escuchó en silencio. Sus ojos se perdían en el horizonte. ¿Y de él?, preguntó al fin. Daniel negó la cabeza. Nadie lo ha visto desde la noche del incendio. Algunos dicen que murió, otros que huyó con ayuda del gobierno. Hélène suspiró. Los monstruos no desaparecen, solo cambian de sombra. Esa noche Lucía salió sola a caminar por la orilla. El viento movía su cabello, el mar lamía sus pasos. Se sentó en una roca y sacó del bolsillo el collar de media luna, el mismo que había unido sus destinos. Durante un largo rato, lo sostuvo entre los dedos, recordando todo. La lluvia aquella primera noche, el motor averiado, la mirada desconfiada de aquel hombre que entonces parecía tan distante, y cómo, sin saberlo, esa noche cambió el curso de su vida. De pronto escuchó pasos a su espalda. Era Alejandro. «Deberías descansar», dijo, sentándose junto a ella. Lucía sonrió con melancolía. «No puedo. Cada vez que cierro los ojos veo fuego, explosiones y a él, mirándome desde la oscuridad». Alejandro guardó silencio. El sonido de las olas llenaron el vacío entre ellos. Finalmente habló. «Pasé toda mi vida intentando ser el hombre que mi padre quería. Y cuando por fin dejé de serlo, fue demasiado tarde». Lucía lo miró. «Nunca es tarde para ser quien debiste ser». Él sonrió cansado, pero sincero. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora?» Lucía miró el horizonte. «Quiero abrir un taller, pero no uno cualquiera. Quiero enseñar a mujeres jóvenes a reparar coches, a entender motores, a no depender de nadie». Si algo aprendí, es que el conocimiento también es libertad. Alejandro la observó con admiración. «Eres más fuerte de lo que crees». Ella giró hacia él y por un momento sus miradas se encontraron. Había algo en el aire, no pasión repentina, sino comprensión profunda, el tipo de amor que nace de la guerra compartida. Lucía sonrió. «Tú también lo eres, tío Alejandro».
Él soltó una carcajada suave. Eso sí que dolió. Ambos rieron y el viento se llevó sus voces mar adentro. Semanas después, Elena comenzó a escribir sus memorias. Quería dejar constancia de todo, los errores, las culpas, los sacrificios. Su libro se tituló La verdad bajo el acero, y en la primera página escribió una dedicatoria. A mi hija que convirtió el miedo en fuego, a mi hermano que convirtió la culpa en valor, y a todos los que aún creen que la verdad vale la pena. El libro se convirtió en un símbolo silencioso de redención. Pero la sombra de don Esteban no había desaparecido del todo. Un día, un sobre sin remitente llegó a la casa. Dentro, solo una hoja y una llave dorada. En la hoja, una frase escrita con letra firme. El legado no muere, solo cambia de manos. Lucía la mostró a Alejandro. Él la leyó y sus ojos se endurecieron. Es él, está vivo. Elena, al escuchar, cerró el libro que tenía entre sus manos. «Déjalo ir», dijo con serenidad. «No hay batalla que valga más que la paz». Lucía la miró, dudando. «¿Y si vuelve?» «Entonces esta vez nos encontrará juntos, no como víctimas, sino como familia». Pasaron los meses. El taller de Lucía abrió sus puertas en un barrio humilde de Madrid. El cartel decía «Media Luna Motors», donde las manos reparan y los corazones sanan. Mujeres de todas las edades acudían a aprender. Niñas curiosas, madres solteras, jóvenes sin oportunidades. Lucía les enseñaba con paciencia, repitiendo siempre, «Cada motor tiene un corazón. Si lo escuchas, sabrás cómo repararlo». Y cada vez que terminaba una clase, miraba el cielo y sonreía, recordando a la niña que fue y a la mujer que se atrevió a buscar la verdad. Un atardecer, Alejandro llegó al taller con una caja de herramientas antigua. Decía, era de mamá, y dijo que cuando llegara el momento, debía dártela. Lucía la abrió. Dentro, entre llaves y tornillos, había una foto, los tres juntos, sonrientes, frente a un coche viejo. En el reverso, una frase escrita a mano por Elena. No heredamos fortunas, heredamos la fuerza para empezar de nuevo. Lucía sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Miró a Alejandro y lo abrazó sin decir palabra. Afuera, el sol se escondía entre las nubes y el mundo seguía girando. No había príncipes ni magnates, ni héroes ni villanos, solo personas que habían aprendido a perdonar sin olvidar. En un último plano, la cámara imaginaria se eleva sobre el taller, mostrando el cartel iluminado por la luz del crepúsculo. Media Luna Motors. Las risas de las chicas llenan el aire. El sonido de herramientas acompaña el ritmo de la vida. Y la voz de Lucía, en off, cierra la historia. Dicen que el pasado no muere, que los secretos vuelven como fantasmas, pero yo aprendí que la verdad no destruye, libera, que el amor no siempre se hereda, a veces se construye entre cenizas, y que una madre puede ser el alma, pero una hija puede ser la luz. La pantalla se desvanece en negro, solo queda el sonido del mar y el eco de una media luna brillando sobre el acero.